El Premio Nobel de Química de 2020 fue otorgado a Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna por el desarrollo de una herramienta para la edición genética conocido como CRISPR-Cas9. En esta serie de vídeos vamos a entender el proceso que llevó a ese descubrimiento, cómo funciona y por qué es una herramienta tan poderosa. Pero rebobinemos. En 1987, secuencias altamente homólogas y separadas por 32 pares de bases fueron detectadas por un grupo japonés al secuenciar un gen de la bacteria Escherichia coli. Más tarde, estas repeticiones también se encontrarían en otras bacterias. En esa época, ¿qué eran esas secuencias? Era un misterio, algo curioso pero completamente desconocido. Ahora, gracias al trabajo del siguiente personaje de esta historia, sabemos que ese fue el primer encuentro con las secuencias CRISPR. 1989. Francisco Mojica comienza sus estudios de doctorado en la Universidad de Alicante. Su trabajo intenta entender la adaptación a los cambios en la salinidad de la Aloarchaea Alopherax mediterranea, aislada de las playas de Santa Pola. Estudiando un fragmento de ADN se dio cuenta que en la secuencia había repeticiones en tándem que se encontraban separadas por secuencias espaciadoras. ¿Esto suena de algo? Al igual que el oyente, Mojica se dio cuenta que estas secuencias que había descubierto en arqueas también se encontraban en distintas bacterias, y estas inusuales secuencias fueron nombradas primeramente como TREPS, o secuencias repetitivas en tándem. Una de las mayores limitaciones de los estudios de Mojica era la falta de secuencias genéticas publicadas de distintos organismos. Básicamente, las TREPS encontradas venían de los estudios mencionados anteriormente. Aunque todo eso cambió a final de la década de los 90, cuando el proceso de secuenciación se convirtió en una tarea más sencilla y distintos genomas de bacteria y arquea quedaron públicamente disponibles, permitiendo así a Mojica y sus colaboradores encontrar secuencias similares en 21 arqueas y bacterias distintas. A estas secuencias las rebautizaron como repeticiones cortas espaciadas regularmente. Un par de años más tarde, Janssen y colaboradores describieron unas secuencias muy similares a las que denominaron SPIDER, o repeticiones directas intercaladas de espaciadores. Para evitar un posible caos en futuras publicaciones, ambos autores decidieron rebautizar una vez más a estas secuencias con el acrónimo CRISPR, o, en castellano, repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Antes de que se nos funda el cerebro con tanta nomenclatura, vamos a ver cómo nos describe el acrónimo CRISPR estas secuencias. Primero, igual que la frase ¡arriba la birra!, estas secuencias son palindrómicas, es decir, que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Segundo, estas repeticiones son cortas y se encuentran agrupadas, además de no presentar muchos cambios en la secuencia. Y, tercero, las repeticiones están separadas por secuencias espaciadoras. Sabemos que es CRISPR, pero ¿qué narices es Cas? ¿Por qué es tan importante que haya unas secuencias repetidas? ¿No será simple casualidad? Bueno, vale. Dado que estas secuencias se encuentran tanto en bacterias como en arqueas, te compro que casualidad tal vez no, pero ¿cuál es su función? ¿Para qué sirven? Todas estas inquietudes las discutiremos en el siguiente vídeo.